Buenas tardes, hermanos. Quiero que abra su Biblia en el Salmo número 2. Hemos iniciado la serie sobre el libro de los Salmos y vamos a tocar el tema número 2, que es el Salmo 2, y le hemos titulado El decreto de Dios. Salmo 2, el decreto de Dios. Dice así, Salmo 2:1: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este salmo que acabamos de leer, el Salmo 2, es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Jesús, cuando lo mencionó, lo apropió para sí mismo como un salmo que habló proféticamente acerca de él, y que todo lo que se decía en las profecías se aplicaron a él, se cumplieron en Jesús. Los apóstoles también entendieron que este Salmo 2 era lo que hoy consideramos nosotros un salmo mesiánico. Es decir, que se habló proféticamente del Mesías que había de venir y que todo se cumplió en Cristo. Vamos a ver dos versículos del Salmo 2 en el Nuevo Testamento. El primero está en Hechos 4:24, para que me vaya siguiendo ahí. Hechos 4:24. Ahí el contexto es que a los discípulos los estaban amenazando para que no predicaran a Jesús. Entonces los azotaron, los amenazaron, y los cristianos, los discípulos dijeron en Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, se refiere a las amenazas, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego mira el 25, que por boca de David tu siervo dijiste, y aquí cita el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, y lo triste es, y el pueblo de Israel. Pero quiero que noten cómo está citando y atribuyéndole a David el Salmo 2 y citándolo, aplicándoselo a Jesús. ¿Lo alcanzaron a ver? Vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 4, Hebreos 1, 4. Y ahí también hay una mención del Salmo 2, aplicándoselo a Jesús. Hebreos 1, 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Ahí está la cita del Salmo 2. Yo te he engendrado hoy. Entonces vemos pues que este es un salmo mesiánico. Este salmo se cantó cuando Salomón subió al trono, ¿sí? Y este salmo tiene 4 estrofas.
La primera estrofa es del versículo 1 al 3. Y vamos a ver cómo primero nos habla, en primera instancia, acerca de la rebelión a nivel personal. Dice Salmo 2:1, ¿por qué se amotinan las gentes? Hace una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes? Aquí el verbo amotinarse en el hebreo significa rebelarse, sublevarse. ¿Por qué se rebelan las personas? ¿Por qué se sublevan las personas? La rebeldía es faltar a la obediencia a Dios y a sus mandamientos. Sublevarse significa incitar a otros para levantarse contra la autoridad. Es así que vemos a muchos rebelarse y sublevarse contra la autoridad del Estado, por ejemplo. Otros se rebelan y se sublevan contra la autoridad de sus padres, de los maestros, etcétera, etcétera. Pero lo peor es rebelarse y sublevarse en contra de Dios. Eso es lo peor que un ser humano puede hacer. A Pablo, Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, te estás poniendo en una actitud que no puedes sacar nada, no ganas nada, no puedes contra mí, en otras palabras. Sabemos que absolutamente nadie puede vencer a Dios, Él es el invencible. Nadie puede derrocar a Dios. Lo trágico es que la mayoría de las naciones están en rebeldía contra Dios, porque rechazan a Cristo, rechazan sus mandamientos. Pero, escúchenme, pueblo de Dios, lo peor es cuando los que dicen ser su pueblo se rebelan contra Él, se sublevan contra Dios. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué significa el que no es conmigo, contra mí es? O sea, estar con Él es obedecerle a Él, reconocer su autoridad, pero también obedecerla, obedecer sus mandamientos, darle la honra porque Él es el Señor. Eso es estar con Cristo, y estar con Cristo es precisamente recoger. Pero lo contrario es, alguien puede decir yo estoy contigo, pero en realidad está en rebeldía con Dios y está desparramando. Se recoge el trigo, se recoge el fruto, pero qué terrible es cuando alguien llega y lo desparrama. ¿Qué es mejor, recoger o desparramar? Entonces, el que no se somete a la autoridad de Cristo, el que no se somete a la autoridad de la palabra de Dios, está desparramando, aunque vaya a una iglesia cristiana. El Salmo 107, versículo 11, nos muestra cómo el que se decía pueblo de Dios en realidad entró en rebelión en contra del mismo Dios. Salmo 107, versículo 11. Qué paradoja, ¿no? El pueblo de Dios en contra de Dios. Qué paradoja, ¿no? ¿Usted cree que eso sea posible? Vamos a ver si es posible o no. Salmo 107, versículo 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Ahí está, rebeldía en contra de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Imagínate aborrecer el consejo del Altísimo. Por eso dice, quebrantó con el trabajo sus corazones, refiriéndose a la esclavitud en Egipto. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Por otro lado, las escrituras descubren a los rebeldes. Las mismas escrituras los descubren. Por ejemplo, en Tito 1:16, Tito 1:16 dice así, profesan conocer a Dios. Hay un niño allí, si lo atienden por favor, les agradeceré, gracias. Profesan conocer a Dios. ¿Qué significa profesar? Significa decir yo sigo a Cristo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Es un decir nada más de labios, dice profesan, hablan, confiesan, dicen que son hijos de Dios. Profesan conocer a Dios, pero, ¿qué dice a continuación? Con sus hechos lo niegan. Es decir, lo que ellos dicen que son no va de acuerdo con lo que ellos hacen en su vida cotidiana. Una persona puede estar aquí y decir Jesús es el Señor, Jesús y cantarle, adorarle, etcétera, pero saliendo no obedece su palabra.
entonces está en rebeldía en contra de la autoridad de Dios y de Cristo y en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nada más de labios honra al Señor, pero con sus hechos niega que es un hijo de Dios. Pero luego mira lo que dice, siendo abominables. Esa palabra es muy fuerte. Dios abominando a alguien así. ¿Por qué dice? Y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y la instrucción, la amonestación de Dios a través del apóstol Santiago es: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es decir, tu vida, nuestra vida tiene que ir de acuerdo con lo que decimos que somos. Ahora, esa es la rebelión a nivel personal, pero en el mismo versículo 2 se ve también que hay una rebelión a nivel general, la rebelión de las naciones. Vamos otra vez al Salmo 2, versículo 1. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí la frase cosas vanas es una alusión a una rebelión, pero a una rebelión que no tiene oportunidad alguna de triunfar. Es decir, son intentos inútiles por ignorar a Dios, sacarlos de su vida. Son pensamientos vanos que, por más rebelde que sea una persona, no va a poder deshacerse del hecho de que Dios es real. Entonces, esas rebeliones son intentos inútiles por vencer y por estar encima de Dios. Jamás nadie lo va a poder lograr. Dice el versículo 2, Salmo 2:2: se levantarán los reyes de la tierra. Aquí está, se levantarán. Y esta frase, se levantarán, en rebeldía, se sublevarán. Se levantarán los reyes de la tierra, los gobernadores, los presidentes, y príncipes consultarán unidos, se juntarán, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto no significa que se junta el presidente de México, el de Estados Unidos, y dicen: vamos a ponernos en contra de Cristo. No, así no lo dicen. Pero entonces, ¿en qué manera se levantan en contra de Jehová y de su ungido? En este sentido, se juntan las naciones y se rebelan contra Dios, porque se juntan para platicar sus estrategias de cómo resolver los problemas de la humanidad, por ejemplo, como el hambre. Pero no toman en cuenta a Dios, ¿entienden? No toman en cuenta su consejo, no toman en cuenta lo que Él dice al respecto. Se unen, se juntan para combatir las enfermedades que están aquejando a la humanidad, pero no involucran a Dios en sus reuniones. Se juntan para combatir la pobreza, pero no quieren el consejo de Dios sobre por qué está la situación eso. No quieren tomar en cuenta a Dios. Ese es el sentido que dice la Biblia, que rechazan, se levantan en contra, no tomándolo en cuenta. Pero sigue diciendo más en el versículo 3. Se levantan los gobernantes en contra de Dios, se juntan queriendo solucionar los problemas sin tomar en cuenta a Dios, diciendo, dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras. Este verbo romper en el hebreo, natak, significa quitar de en medio, significa arrancar, rasgar, romper. Entonces mira, ellos dicen: nosotros vamos a arreglar nuestros problemas, y quitan a Dios de una manera violenta, grosera, de la participación de Dios. Arrancan cualquier cosa, rompen, rasgan. Rompamos sus ligaduras. La palabra ligaduras en el hebreo viene de una raíz, yazar, que significa disciplina, significa corrección, significa amonestación. Entonces miren lo que están diciendo: se juntan, quieren solucionar las cosas, pero no toman en cuenta la autoridad del Rey de Reyes, no toman en cuenta la palabra de Dios, y arrancan y quitan todo aquello que es corrección de Dios, que es disciplina de Dios, que es dirección de Dios. Entonces, al rechazar todo esto,
se están levantando en contra de Dios. Mire, hoy las naciones, los gobiernos, los presidentes, los parlamentos, los legisladores, pretendiendo ser modernos, se juntan y hablan y legislan a favor del aborto, por ejemplo, que es algo que Dios aborrece definitivamente. Se juntan y hablan para legalizar las drogas, para embrutecer más a los brutos que se ponen a tomar droga. Se confabulan, se unen, platican entre ellos y aprueban el matrimonio entre homosexuales. Lo que están haciendo es legislar y aceptar abiertamente lo que Dios abiertamente rechaza. Eso es lo que significa rechazar a Dios. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, dice, volviendo al versículo 3. Echemos de nosotros sus cuerdas. El verbo echar significa tirar al suelo. Y tú tiras al suelo aquello que ya no te sirve. Tiras a la basura aquello que ya no te sirve. Tiras una envoltura, tiras las sobras de la cáscara de sandía, qué sé yo, y las tiras. Sin miramiento, no te pones a pensar y dices, ay, pues ya no sirve. Todo aquello que ya no te sirve, pues lo tiras a la basura. Y eso es lo que significa esta palabra. Tiremos al suelo, a la basura, sus cuerdas. La palabra cuerdas aquí en el hebreo es una palabra que se usaba en el hebreo antiguo de ese tiempo para referirse, pongan atención, al yugo que estaba entrelazando y uniendo por el cuello a los animales que formaban la yunta, a los bueyes, que los mantenía unidos para no desbalagarse. Ustedes saben que la yunta de bueyes, el yugo es el travesaño que tienen en su cuello, pero eso les permitía caminar unidos, es decir, las bestias no agarraba cada uno su camino, sino trazaban un surco recto. ¿Y por qué lo usa esa palabra si se aplicaba a los animales? Metafóricamente se refiere a la palabra de Dios, que al obedecerla nos mantiene cerca de Él. Jeremías el profeta dijo algo muy interesante en un libro que escribió que se llamó Lamentaciones, en el 3:27. Él dijo, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, es decir, el yugo de obedecer al Señor, de no querer hacer lo que te da tu gana, de que esté sobre ti el yugo del Señor. Pero respecto a ese yugo, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque eso los va a mantener unidos a mi dirección. Es el que dirige la yunta, ¿me está entendiendo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, paz para vuestras almas. ¿Qué está buscando el mundo? ¿Qué es lo que más busca el mundo? Paz. ¿Hay paz en el mundo? No hay paz. La Biblia dice, para el impío no hay paz, dijo el profeta. Para el impío no hay paz. Mientras más lo buscan, menos lo encuentran. ¿Por qué? Porque han rechazado el gobierno de Dios. Porque han rechazado su palabra. Todo aquello que nos une a Dios, la sangre de Cristo, su mismo Hijo, su palabra, lo han roto, lo han tirado a la basura. Y Jesús dijo respecto a ese yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El apóstol Juan dijo, los mandamientos del Señor, los mandamientos de Dios no son gravosos. Así dijo. ¿Qué es algo gravoso? Es algo que te pesa, es algo que ya no soportas, es algo que te enfada, es como una piedra en el zapato que ya te estresa, como dicen hoy, ¿verdad? Y se te vuelve algo gravoso de llevar y de lidiar cada día. Ya dices, estoy hasta acá, ya no quiero eso. Eso es algo que es gravoso. Pero ¿por qué Juan dijo que los mandamientos de Dios no son gravosos? No son gravosos para los que se someten voluntariamente en obediencia a Dios.
Para los que se someten bajo el gobierno de Dios y dejan que verdaderamente Cristo gobierne en sus corazones. Jesús lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso el apóstol dijo: porque su palabra no, sus mandamientos no son gravosos. Pero para los rebeldes, los que se sublevan, les son gravosos, les pesan, se quejan, reniegan, se burlan. Pero lo triste es que de estos hay algunos que se meten en las iglesias, se sientan los domingos a escuchar la palabra y están por acá: bueno, sí, está bien, pero no es para tanto, no es para tanto. Yo sabré lo que hago. Sí, ¿quién va a hacer eso? No me digas que. Y ahí están, en su corazón. Realmente no hay el gobierno de Cristo no es una realidad en sus corazones. La segunda estrofa del Salmo 2, vemos la reacción de Dios en el versículo 4. Fíjense, aquí Dios reacciona de dos maneras. Una se ríe y en la otra se burla. Vamos al versículo 4. Les voy a mostrar que son dos cosas distintas aquí. Dice Salmo 2:4: a todos esos que dicen rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, dice: el que mora en los cielos se reirá. Dios aquí dice que se ríe, pero el término hebreo implica que no se ríe tanto de las personas ni de las naciones en sí, propiamente, en sí, de ellos, sino se ríe de la actitud equivocada que tienen las personas y los presidentes sobre la autoridad que ellos creen tener y el poder que dicen tener para solucionar sus problemas sin tomar en cuenta a Dios. O sea, los hombres a nosotros mismos nos hemos hecho todopoderosos. Eso le provoca a Dios una risa. Te lo voy a ilustrar. Es como si tú te pones a competir con un señor que se llama Usain Bolt. ¿Quién es este señor? Este señor es el corredor más veloz del mundo. Es una flecha en la pista. No hay otro más veloz que él. Ese tipo se recorre 100 metros en unos segundos. Es una flecha. Es el mejor, es el más veloz del mundo. Entonces llegas tú, te paras enfrente de él y le dices: ¿te juegas unas carreritas conmigo? Entonces, como él sabe que no existe uno solo que actualmente le sea más veloz que él, pues le provocas una risa, ¿no? Así como te ve todo enclenque, todo, ¿verdad? Y te dice: ¿quieres competir conmigo? Entonces tú le dices: sí, te voy a ganar. Entonces se ríe, ¿no? Sabe que no hay uno. Y luego te ve. Entonces tú le provocas una risa a él. ¿De veras quieres competir conmigo? Sí, yo te voy a vencer. Por fe, dice un cristiano. Ya ves cómo son algunos, que por fe hacen todo. Por fe vuelan, por fe todo. Entonces se ríe, le produce una risa. No es burla allí, sino es una reacción. O es como si tú te pones al tú por tú con un señor que se llama Zydrunas Savickas. Es un lituano. ¿Quién es este? Ese es el hombre más fuerte del mundo. No hay otro más fuerte en la actualidad que este señor Zydrunas Savickas. Ese señor, déjame darte unos datos. En sus rutinas es un levantador de pesas, es el hombre más fuerte del mundo. Ese señor, hay una rutina donde toma la pesa así, y de un solo movimiento así, levanta 280 kilos. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero hay otra rutina, donde toma la barra así, y luego la levanta así. ¿Han visto eso, no? Y está así, y luego hace 480 kilos.
Y luego llegas tú, todo. Yo te voy a vencer, yo te voy a ganar. Entonces, habían de ver las fotos que salen ahí en internet, ¿no? Es un lituano, es un monstruo el tipo. Tiene unos brazos de este vuelo, tiene unos muslos, olvídate. Entonces, hay una foto de él que está así. No, es impresionante el tipo. Entonces llegas tú, yo te voy a ganar. Mira, no puedes ni con tus problemas. No puedes con los 3 kilos de la mochila. No puedes. Y tú te paras enfrente de este señor y le dices, yo te voy a ganar. Pues le provocas una sonrisa, ¿no? Ah, ¿tú quieres competir conmigo? Sí, yo te voy a ganar. ¿Has oído o has leído la historia de David y Goliat? Ustedes ahí se rieron, pero no es burla, lo entienden, ¿verdad? No es una risa de burla. Entonces, mira, todos esos intentos de los hombres por decir, yo no necesito a Dios, yo puedo por mí mismo, le causan una sonrisa al Señor. Pero miren lo que dice después. El Señor, ¿qué? Se burlará de ellos. La palabra burlarse, el verbo burlarse aquí en el hebreo significa ridiculizar. Pero lleva el sentido de ridiculizar por la obstinación que tiene una persona en insistir en romper el consejo y la autoridad de Dios, en insistir creyendo que puede vencer a Dios, ridiculizarlo. Y ahí estás tú, ¿verdad? Primero, la primera reacción de este hombre más fuerte, pues es una sonrisa así de simpatía y te mira, ¿no? Y dice, ay, mira, pues tienes sueños grandes, pero lo dudo. Entonces tú te paras enfrente de él y lo sigues desafiando. Pues sabes que no, yo te voy a vencer. ¿Te crees que a poco crees que tú? Entonces empieza a decir, yo voy a hacer, yo te voy a demostrar. Entonces, pues sabe este señor que no puedes, pero tú insistes, estás obstinado. Entonces, acá despistadamente, sin inmutarse, toma una pesa de 50 kilos. Así, sin hacer ni un esfuerzo. Y la toma sin que tú te des cuenta, pero además es un roperote de este tamaño. Y la agarra así, y ya medio que lo estás enfadando, ¿eh? Entonces, ¿tú me vas a ganar? Sí, yo te voy a ganar. ¿Quieres que te lo demuestre? Entonces, ya la risa es diferente, de burla, y te ridiculiza, y te dice, a ver, agarra esto, y te lanza te rompes las muñecas, y te caen los dedos y te rompes los dedos. Eso es lo que significa. Primero le provocas a Dios una sonrisita. Yo no necesito el consejo de Dios, yo puedo solo. El Señor te mira. Y tú insistes y te va a ridiculizar si sigues insistiendo en que tú puedes solo. No te burles de Él. No digas, yo no necesito a Dios. Eso es lo que significa esto. Pero allí no termina el asunto, versículo 5. Dice, luego, después de que te ridiculizo, ridiculizará a las naciones, a los presidentes, a los gobernadores. Que por cierto ya hay una ridiculización de parte de Dios, ¿eh? Desde que yo era un niño, sí, yo me acuerdo escuchar a los políticos decir lo mismo que van a decir los que quieren ser presidentes de México. Yo voy a sacar de sus problemas a México. Y ahorita que ya pasaron los 5 años del actual presidente, él dijo que iba a hacer no cuántas cosas, no que iba a sacar a México. Entonces ya los políticos de ahora ya están diciendo, México está peor que hace 6 años, 5 años. Pero si tú votas por mí, yo voy a levantar a México. Toda mi vida desde que me acuerdo. Ahora, si existiera ese tipo de hombres,
¿Cómo está el mundo? Deben de saber ya a esas alturas que el mundo acaba de entrar la semana pasada a una nueva recesión. ¿Sabe lo que es eso? La economía se deprime. Se van a empezar a perder otra vez los empleos. A ver, ¿quién para eso? ¿Quién para eso? Pues no, que muy sabios. No, que el presidente de la banca no sé qué, y el presidente no sé qué, y que se juntan, y que esta es la estrategia, y que nosotros, el partido de no sé qué, tenemos la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? No solo no van a poder mejorar, esto va de mal en peor. Digo, si no me crees, pues nada más mira a tu alrededor. Así, de sencillo. Eso significa que ya Dios les está dando una probada de la ridiculización que hará de ellos. ¿Me estoy explicando? Porque lo único que hacen es el ridículo. Porque al final de sus mandatos se dan cuenta que no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque rompieron las ligaduras, las echaron a Dios. Pero luego, versículo 5, mira lo que dice. Luego hablará a ellos. ¿Quiénes son ellos aquí? Los rebeldes, los que se sublevan contra Dios. Luego a los que va a ridiculizar, a los que se burla Dios. Luego hablará a ellos en su furor, en su enojo. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Cuántos quieren saber qué se siente? ¿Les interesaría saber qué se siente? Yo les aconsejaría que no, pero cada quien. Dice, y los turbará con su ira. El verbo turbar aquí en el hebreo significa aterrar, significa consternar, significa espantar, aterrorizar. Esto es algo terrible, hermano. No sé cuántos de ustedes, pero anoche viendo las noticias me di cuenta de lo que sucedió en el estadio del equipo de los Santos allá en Torreón. No sé cuántos ya saben de esto. ¿Cómo quedaron las Chivas? ¿Saben más de eso que Y bueno, ¿qué sucedió? Estaban jugando el partido y de pronto se empiezan a tirar balazos allá afuera. Un contingente de malandrines, unos soldados, unos policías, les dijeron que se pararan y se agarraron a balazos. Y se empezaron a escuchar los tiros. 300 tiros de AK-47. Los primeros que corrieron fueron los jugadores. Pero después se desencadenó algo espantoso. No sé cuántos vieron las escenas. Y todavía a veces, ahorita es la noticia que le está dando vuelta al mundo, y se ve en las noticias, se ve en la pantalla el terror en la gente, el miedo por 300 disparitos. Ya estaban todos aterrorizados, todos espantados, tiraron en el suelo, llorando, gritando, corriendo. Una cosa espantosa, hermanos. ¿Saben qué? Esto que dice Dios no se compara en nada con el terror que sentirán todos los rebeldes. Te voy a dar un texto, Apocalipsis 19:13. Vamos a ir rápido. No, el espanto que provocará el furor de Dios contra los que lo desecharon. Contra los que no se someten al gobierno de Cristo. Apocalipsis 19:13. Dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Qué ropaje, ¿no? Y su nombre es el Verbo de Dios. Pregunta, ¿quiere que le explique eso? ¿Quién es ese? ¿O le seguimos? ¿Le seguimos? Entonces, ¿está claro para usted que allí es Jesús? Ok, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
15, de su boca sale una espada aguda, y esta es la palabra de Dios, para herir con ella a las, ¿qué? ¿A cuáles naciones? A los que se rebelaron contra él. Y él, dice, las regirá con vara de hierro, es decir, aplicará la justicia con vara de hierro. ¿Qué significa vara de hierro? Te lo voy a ilustrar. Ahí está un agente de tránsito vigilando el periférico. Que no rebases los 80 kilómetros por hora, porque si no te haces acreedor a una multa de 500 y pico de pesos. Entonces está ahí, él tiene autoridad y está parado allí. De pronto tú pasas a 120 por hora y agarras su moto, te alcanza bien rápido. Oríllese a la orilla, oríllese a la orilla. Entonces tú ya te orillas a la orilla. Entonces llega así, ¿verdad? Porque son así, tienen gallardía, ¿verdad? Imponentes, con sus botas hasta acá, grandotes. Entonces dice, deme su licencia, joven. Entonces tú, sí, sabe que cometió una infracción, sabe que usted es acreedor, violó esto y es esta multa por esto, además, pues no traes licencia, nomás traes tarjeta de circulación, eres acreedor a esta multa. Entonces tú le dices, oiga, gente, ¿cómo nos podemos arreglar? Entonces él te dice, pues tú dices. Entonces tú le dices, pues ahí te van 200 pesos, ¿no? Bueno, mira, cuando me des este papel, ahí mételos abajo, porque ya ves los de TV Azteca, esos andan allí, Entonces mira, acá todo suavecito. Entonces ya le das el billetito, bueno, que te vaya bien, hasta luego, y te vas. Ese señor tiene una varita de 1 milímetro de espesor de madera de pino, que es bien fácil quebrar. Tú tienes una bronca, te metiste en una bronca y te demandan y te enfrentas al juez. Entonces tú vas y hablas con el juez y dices, oiga, ¿cómo está mi caso? Pues te pueden echar 15 años. Oiga, señor juez, ¿habrá alguna manera de arreglar esto? Pues llámame a este teléfono. Y ya, acá afuera, oiga, ¿qué onda, juez? Pues mira, deposítame $100,000 aquí a esta cuenta y vamos a ver cómo te podemos ayudar. Ese juez tiene una varita de 1 milímetro de espesor, porque se quiebra bien fácil. ¿Sabes lo que es una vara de hierro? ¿Sabes lo que es una vara de hierro? Es un, vamos a poner así, un fierro así, de hierro forjado de este espesor. ¿Lo puedes doblar así? ¿Quién lo puede doblar? ¿Sabes qué significa eso? Que Cristo, como juez, es insobornable. No le vas a poder ofrecer absolutamente nada por rescate de tu alma. Y Jesús lo dijo, ¿de qué les sirve a algunos ganar todo el dinero del mundo? ¿Acaso podrán ofrecer recompensa por su alma? ¿Podrán sobornarme a mí? Puedes sobornar al juez, al presidente, al gobernador, al jefe de compras del estado, pero a Dios es imposible. Y aplicará su justicia, la justicia por el castigo que mereces. El rebelde. Claro, de esos no hay aquí, ¿verdad que no? Por eso el Señor se ríe, por los intentos inútiles. Nadie va a poder escapar. Entonces dice, los regirá con vara de hierro. Pero luego mira lo que dice el versículo 15. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él pisa el vino del furor. Cuando Jesús vino a la tierra, entró a Jerusalén sentado en un burrito. ¿Se acuerdan? En un borriquito. Manso y humilde. Y pues el burro pues, es un animal así de carga que todo el mundo desprecia. No seas burro, te dicen, ¿verdad? Sentado en un burro, ¿verdad? Pero aquí en esta escena, ¿en qué viene montado él?
¿Y en qué viene montado todo su ejército? En caballos blancos. ¿Saben quiénes eran los que usaban los caballos blancos cuando entraban después de la batalla triunfal? Los emperadores, los césares, los generales. Y ellos ya habían derrotado a todos sus enemigos que los venían exhibiendo atrás. La segunda venida de Jesús ya no será con esa mansedumbre y humildad. Ahora vendrá como el Señor de señores, como el Rey de reyes, para dar el pago a todos los que deliberadamente rechazaron a Jesús y su palabra. Y dice que Él pisará el lagar del vino del furor. Es una idea que se toma del que pisa las uvas para hacer el vino. Lo meten en el recipiente y empiezan a pisar, sí, así, y brincan y lo hacen así, y sale el jugo. Pero esa es una metáfora de cómo Dios pisará a sus enemigos, ¿me está entendiendo? Y que la sangre de ellos, esto es metafórico también, escurrirá, pero Él pisará el lagar del vino, o sea, de la sangre, del furor de Dios. Ahora ya no viene como un cordero manso, ahora viene como el juez, ceñido con un cinto que traía el juez y vestiduras de juez. Y sus ojos son como llama de fuego que traspasan lo más profundo del corazón humano. ¿Qué imagen tan distinta de Jesús? Sigue diciendo, versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel, dice el 17, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta gran cena de Dios es distinta a las cenas de las bodas del Cordero, porque en esta estarán todos los redimidos por Jesús, y en esta estarán los que serán partícipes del enojo de Dios, del castigo de Dios por haberse sublevado y rebelado en contra de Él. Dice versículo 18: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Escúcheme bien, como el hombre por sí mismo no puede solucionar sus propios problemas por la condición pecaminosa y de rebeldía que está ante Dios, cuando aparezca el personaje que la Biblia menciona como el anticristo, que algunos rasgos en la Biblia lo menciona como alguien que traerá paz y seguridad, pero cuando digan paz y seguridad y prosperidad, de repente vendrá el juicio sobre ellos. Es decir, que será un tipo que manejará un sistema de tal manera efectivo que aparentemente sacará del problema a la humanidad y todo el mundo se rendirá, menos los hijos de Dios, que saben que ese es un falso. Ahí está el asunto: rechaza a Dios, terminarás marcado por la señal del anticristo. Rebeldía contra Dios. Y los apresó y los agarraron, dice. Y la bestia fue apresada, dice, y el falso profeta. Dice versículo 21: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esto, mis queridos hermanos, está en Apocalipsis, que es la revelación del juicio futuro que vendrá. Ese niño, por favor, ¿lo sugieres? Pues hagan algo.
porque no puedo seguir así. Es que el asunto es que los que están atrás los distraen, entonces necesitamos que todo esté quieto, ¿verdad que sí? Los niños son una bendición, pero hay que tenerlos en su lugar ahora. Entonces, hermanos, ese es el juicio a los que se rebelan. Por eso Dios se ríe, se burla. Son intentos inútiles. Pero dice el versículo 6, bueno, viene la tercera estrofa, y ahí vemos el decreto de Dios a su Hijo, estableciendo a su Hijo como el Rey soberano. Dice el versículo 6, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Quiero decirles, hermanos, que aquí el Sión literal pues es Jerusalén, pero Sión también es una mención profética de la iglesia. Ahora, ¿sobre quién reina el Rey Jesús? Sobre la iglesia, sobre los que se han sometido bajo su reinado, ¿sí? Sobre los verdaderos hijos de Dios, los que han aceptado el sacrificio de Jesús, los que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y se someten por su voluntad a obedecer a Dios y a su palabra y honrar al Hijo, honrar a Jesús. Entonces, alguien pregunta, es muy cotidiana esta pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Le voy a decir cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es ni casa de oración, ni la luz del mundo, ni la iglesia católica, ni los testigos de Jehová, ni los mormones. No. Esas son organizaciones religiosas, incluyendo esta. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo son aquellos en que en cualquier parte del mundo han sido lavados con la sangre de Cristo, se han sometido al gobierno de Jesús y son esclavos por amor de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Por lo cual yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que aquí hay una parte de la verdadera iglesia de Jesucristo. Solo una parte. Quisiera decir que todos son, pero yo sé que no todos son. Algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan y están rebeldes en contra de Dios. Pero aquel día tú no puedes decir, yo iba a la iglesia, Señor, yo iba con Chuy Olivar, edad Chuy. No, yo no voy a decir nada, me voy a quedar callado. ¿Qué voy a decir? ¿Defenderte? Sí, Señor, ¿vieres qué bonito cantaba? Y un día dio una ofrenda tremenda, dio un super diezmo. Los hermanos le decían, ahí viene el hermano del super diezmo. Acuérdate que él tiene una vara de hierro. Yo no voy a decir, ¿qué voy a decir yo? Yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. La pregunta es, ¿gobierna Jesús en tu vida? ¿Jesús gobierna tu vida? Pues esa es la pregunta, ¿no? A contestar. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Esta palabra que, como ha dado problemas a la iglesia de Cristo, el decreto. Mira, esta palabra decreto en el hebreo es un término hok, es J-A-Q. Y esta palabra decreto significa estatuto, significa gobierno, significa ley, significa reglamento. Esos son los decretos de Dios, sus mandamientos, lo que Él ha determinado que suceda sí o sí. Un decreto es algo que dicta un rey como autoridad suprema y se...
su reino sí o sí. Por ejemplo, el presidente de México hizo un decreto de que en el 2012, el año que viene, todos los que tenemos auto vamos a dejar de pagar el impuesto de la tenencia. Se pusieron más contentos que cuando les digo que Cristo murió por ustedes en la cruz. Bueno, escúchame bien, eso fue un decreto presidencial. Eso nada más él tiene la autoridad, como el máximo jefe de la nación. Por decreto presidencial, y le ponen todos los sellos, y aparece en el diario oficial. Por decreto presidencial. Ningún gobernador va a decir, ¿y por qué se te ocurrió? Ninguno lo puede interpelar. Él les responde, porque yo soy el presidente y lo decreto. Eso es un decreto, mis queridos hermanos. Un decreto es algo que dice el rey y se hace. Y aquí es donde algunos han confundido, algunos hermanitos. Tú decreta, te dicen. Porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Y un rey qué hace? Entonces te siguen esa lógica y dices, pues decreta. Entonces ahí está tu negocio que no vende ni un pepino. Entonces te dicen, toma autoridad y decreta prosperidad en tu negocio. Entonces tú te paras en el negocio. Dice, yo decreto prosperidad en mi negocio. ¡Ay, qué autoridad tienes, oye! ¿Quién te dijo que podías hacer eso? Dame un solo versículo donde los discípulos hayan hecho eso. No existe. Cuando ellos oraban por los enfermos, algunos sanaban y otros no. Cuando ellos oraban, no siempre Dios les respondía lo que le pedían. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes. ¿Verdad, Reyes? O sea que sobre nosotros tenemos un Rey que es el Rey de Reyes. Y resulta que la pequeña diferencia entre el Rey y los reyesitos es que nosotros tenemos envidia en el corazón, avaricia, sueños guajiros o sueños tontos, ambiciones terrenales. Entonces el reyesito ahí va y empieza a decretar, yo decreto tu bendición, yo decreto que y yo decreto que ese carro es mío, yo decreto que... Y el Rey de Reyes, que es el soberano, está así, nomás te mira que das tus brinquitos de reyesillo. Te dicen, no. Ay, hijo, ¿dónde tienes tu corazón? ¿Dónde tienes tu corazón? No existe eso en la Biblia, hermano. Han engañado a los cristianos. ¿Quieren que se los compruebe que esas escrituras que se toman de ahí las tuercen? Vamos a seguir leyendo. Dice, yo publicaré el decreto, el estatuto, la ley, el reglamento. ¿Sí? ¿Saben por qué jamás la Biblia enseña que podemos decretar absolutamente nada? Una de las respuestas es porque ya todo está decretado por Dios. ¿Sí o no? O sea, ya está dicho por Dios que los rebeldes, que algunos de esos rebeldes no tienen remedio, que ya sus conciencias están cauterizadas, que se rebelan más y más y más y más contra Dios. Y ahí estamos nosotros orando, Señor, dale paz al mundo. El mundo necesita paz. Fíjense qué oraciones, ¿eh? Yo decreto que los narcos se van de Guadalajara. Yo decreto que todos esos violentos que traen pistolas se van de México. ¿Y a quién se los vas a echar encima? Ahora, todos esos hermanitos que decretan, pregunta, ¿por qué no se han ido? ¿Por qué no se ha acabado todo eso? Al contrario, ¿qué no es la Biblia? Por favor. Y en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por un lado, los malos, los rebeldes se les multiplica y caen cada vez más bajo. Pero la advertencia está que no te dejes arrastrar por los malos para que tu fe, tu amor hacia el Señor no se enfríe.
Es decir, que es imparable el fin del mundo. Y hay algunos hermanitos ahí haciendo guerra para que se acaben los narcos, para que se acaben los zetas. Y los que vienen acá por Tlajomulco y Zapopan, ¿para qué no los vengan a tirar acá, Señor? Dice. O sea, no, es bien triste, hermanos, que no ignoremos estas cosas. Ahora, mira, ahí va. Yo publicaré el decreto. Estoy en el versículo 7. Mira lo que dice. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora, fíjese esa frase. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. La pregunta es esta. ¿A quién se está refiriendo mi hijo eres tú? ¿Se refiere a nosotros o a Cristo? Mire, su respuesta fue casi automática. ¿Sabe por qué fue casi automática? Porque estamos leyendo de una forma expositiva todo el Salmo. Y es bien obvio que mi hijo eres tú se refiere a Jesús. Hay una gran diferencia en el concepto de Jesús el Hijo de Dios a Juan, Hijo de Dios. ¿Entienden la gran diferencia? Esa es la gran diferencia de rey a rey de reyes. Jesús, el Hijo de Dios, por esencia, como dice el credo antiguo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado mas no creado, de la misma naturaleza del Padre. Mi hijo eres tú. Pero tú y yo somos hijos de Dios también, ¿sí o no? Pero el concepto es diferente. Somos hijos de Dios adoptados por misericordia, perdonados por gracia, ¿o no? Pero seguimos siendo falibles, es decir, que nos seguimos equivocando. Esa es la gran diferencia entre el Hijo de Dios y un hijo de Dios. Esa es la gran diferencia entre un rey, Yesito, como nosotros, y el Rey de Reyes. ¿Entienden la diferencia o se las explico mejor? Si sí se las explico, bueno, con mucho gusto. Ya con eso tienen. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, sin duda, se refiere a Cristo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí engendrar no significa creación, sino relación en el hebreo. Pero ahora viene un versículo que es el que me ha metido en problemas a muchos hermanitos, a muchos cristianos en las iglesias. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces ahí está el predicador, ¿verdad? Decreta, la Biblia dice, tú eres mi hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y todos amén. ¿Y qué no dice el Señor? Léalo. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pidan, ahí dice. Y ahí están todos los hermanos. Sí, yo quiero, pues me conformo con Guadalajara. Ok, ¿qué vas a hacer con Guadalajara? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a heredar a quién? ¿Qué vas a hacer con Guadalajara? Hermanos, por favor, apliquen bien cuando lean la Biblia. Traten de leer siempre el pasaje completo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pregunta, ¿a quién le está diciendo que le pida y que le dará por herencia a las naciones? ¿Quién es el dueño de las naciones? ¿Quién es el dueño del universo? ¿Quién es el dueño del mundo? Nosotros no somos dueños de nada. Somos herederos, pero de las bendiciones de Dios espirituales, por el amor de Dios. ¿Están conmigo? Ok. Entonces, pídeme y te daré por herencia a las naciones, se refiere a Cristo. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, sigo en el versículo 8, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿quién es el dueño de las naciones? ¿Nosotros o Cristo? Él es el que salvó de toda lengua, tribu y nación. Ahora,
Cuando tú y yo decimos, porque hemos acuñado muchas frases, los cristianos, frases como estas: salí a predicar al centro de la ciudad y gané 10 almas. Así decimos, ¿no? Gané 10 almas. Pero ¿cuál es el pensamiento completo? Gané 10 almas para Cristo. Entonces no son tuyas. Entonces supongamos que tú ganas Guadalajara. Bueno, todo México. Porque tú predicas y ganas todo México. ¿Para quién lo ganas? Entonces, ¿de quién es el dueño de México? Entonces, ¿cómo que pídeme y te daré por herencia las naciones? O sea, es un revoltijo espantoso. Hermanos, Cristo es el dueño de todo. Cristo es el dueño de las naciones. Cuando le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, se refiere como mi hijo que yo he decretado que tú seas el que muere por la humanidad. A ti te las voy a entregar. Tú te los ganaste. ¿Quién los compró? Cristo. ¿Cuál es el precio? La sangre. ¿Quién es el dueño? Entonces, ¿tú qué eres dueño de qué? ¿Crees que de tu carne y de tu carro eres dueño? Fíjate. Entonces, ¿cómo que ahí dice la Biblia, pídeme y te daré por herencia? No se refiere a eso, por el amor de Dios. ¿Más claro que eso? Algunos están como, ya entendí. Ay, gloria a Dios. Gracias a Dios. Pero mira, el siguiente versículo, el 9, pues nos confirma que se refiere a Cristo y que no nos está hablando a nosotros. Versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro. Ahí está otra vez la vara de hierro. Quebrantarlos es, les darás su pago. Eso es el significado de justicia, es darle a cada quien lo que merece y le corresponde. Violas la justicia, mereces un castigo y te darán los años que corresponde. Eso significa, los quebrantarás con vara de hierro, es decir, serás insobornable. Está hablando el Padre aquí al Hijo. Serás insobornable porque eres de mi misma esencia. Jesús dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, como Él decretó que así será, Él es insobornable. Y tú, hijo, en ti tengo toda mi complacencia, dijo cuando se bautizó Jesús. Tú serás insobornable. Nadie te podrá comprar como se compra al juez o a la gente de tránsito o al abogado. No, tú los quebrantarás con vara de hierro y les darás el castigo. Como vasija de alfarero, dice, los desmenuzarás. Fíjense, ese es el contexto de mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a todas las naciones. Entonces todo eso echa por tierra lo del decreto, lo de decretar y cuanta cosa. Entonces, ¿a quién se refiere? Es obvio que a Jesús. Ahora, la última estrofa, que es la cuarta y última, está del versículo 10 al 12, terminamos. Aquí Dios termina haciendo una amonestación a las naciones para que honren al Hijo. Leamos. 2:10 dice, ahora pues, oh reyes, fíjate cómo le dice a los gobernantes, sed prudentes. Prudente aquí significa sed sensatos, inteligentes. Piensen, sed prudentes. Admitid amonestación, o sea, admitan lo que les estoy diciendo. Jueces de la tierra, admitan amonestación. Versículo 11, servid a Jehová, ¿cómo? Con temor, con reverencia, con respeto. Tú eres el Señor, tú eres el Rey de Reyes. Con temor en toda nuestra peregrinación vivamos, así dice la Biblia. Y alegraos con temblor. O sea, alegrarnos por el hecho de que nosotros hemos escapado de la ira del Cordero de Dios y estamos bajo su abrigo. La amonestación es para los que rechazan, pero también para nosotros. Y nosotros debemos de servir al Señor con temor y alegrarnos ante su presencia. Versículo 12 y último, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. La palabra honrar al Hijo, pero este término honrar,
Es un término en hebreo que significa besar, así literalmente, besar, pero da la idea de besar la mano y el anillo. Es la idea, este término en hebreo, que significa besar los pies. Y cuando alguien, el término también implica rendir homenaje, postrándote, besando la mano y besando los pies. ¿Se acuerdan de aquella mujer que llegó con el frasco de alabastro y lo hizo pedazos y enjugó los pies de Jesús y con sus lágrimas y sus cabellos lo enjugaba y se abrazaba a sus pies? ¿Se acuerdan de María que estaba allí a los pies de Jesús? Y llega Marta y la regaña. ¿Qué? Regáñala, Señor, tanto que hacer. Hay que hacer el ceviche, hay que hacer la birria. Y esta, mira, no hace nada. Y Jesús le dice, bueno, ya sé que la Biblia no dice eso. Porque luego hay unos tan, bien inteligentes que dicen, la Biblia no dice de la birria. Pues no dice, hombre. Pero les falta, no sé, algo les falta. O sea, estoy alegorizando, por el amor de Dios, como lo hacía Jesús. ¿O no? Tanto que hacer. Y Jesús le dice, mira, tú estás afanada, turbada, con tantas cosas. Y María ha escogido lo mejor y nadie se lo va a poder quitar, fíjate. Estaba ahí a los pies de Jesús, rendida a los pies de Jesús. Voy a decir algo que muy probablemente ofenda a algunos. Esa no es mi intención, pero la ofensa va implícita en el mismo evangelio. Pero ahí va, ya ve que la Biblia dice que la verdad no peca pero incomoda. ¿Verdad que sí, hermanos? Los que nos ven en la televisión, ¿verdad que sí dice, hermanos? Sí, dice. Voy a decir una verdad. En la semana hubo una noticia que conmocionó la nación mexicana. Más de 110 millones de habitantes se conmovieron porque llegaron las reliquias de un señor que fue el Papa Juan Pablo II. Y llegó un sombrerito y una capa y un saco y unos zapatos y un tubito con unos milímetros de sangre. Y yo lo vi en las noticias, ¿no? Y los bajaron del avión así, ¿verdad? Y bueno, el chofer cuando se subió, el que lo llevaba, el chofer iba así como, ay, no puedo creerlo, no puedo creer que las reliquias, bueno, las van a pasear por todo México. Escúcheme bien, las van a pasear por todo México. La gente ya se está preparando para ir y besar y ver e inclinarse. Escúcheme bien, ni siquiera a la persona, o sea, al hombre en persona, sino a cosas de él. Vean nomás dónde estamos, hermanos. Vean nada más dónde está México siempre fiel. I'm sorry. Vean dónde va, dónde andamos, hermanos. ¿Dónde andamos?
¿Saben que eso tiene enojado a Dios? Y Cristo, ¿qué les importa a Cristo? Ellos quieren tocar cosas y quieren ver un poquito de la sangre de un hombre. Oye, la sangre de Cristo que limpia tus pecados. ¿Qué me hablas de eso? Tú eres aleluya, tú eres protestante, porque esos hablan de eso. Dios está enojado, hermanos. Honren al Hijo para que no se enoje. Está enojado, Pero ok, dejémoslos allá, a los 90 millones de gente que va a ir detrás de esas reliquias. Vamos a dar una autocrítica acá adentro, a nosotros mismos, los cristianos, nosotros aquí. Allá aquellos pues se dejan besar la mano y el anillo y se postran. Y Pedro, cuando entró a la casa de Cornelio, Cornelio era un pagano, era un ignorante, y se postró a los pies de Cornelio y lo levantó Pedro y le dijo: levántate, a mí no me adores, a mí no me beses la mano, a mí no me honres a mí, no me des homenaje a mí. ¿Yo quién soy? Soy igual que tú, no seas tonto. Bueno, ya sé que eso no dice, pero vamos a hacer una autocrítica acá adentro nosotros. En la semana recibí un correo electrónico de una persona que yo la noté muy conmovida, congojada, pesadumbrada, muy confundida hasta cierto punto. Me dice: pastor, tengo unos meses, 8 meses por ahí de cristiana. Es una señora. Y si bueno, yo empecé a asistir a una congregación donde me llevaron los que me compartieron, y bueno, yo iba y escuchaba la palabra, y bueno, pues ahí, pues sí, yo leía la Biblia y le canto al Señor, pero de unos 4 meses para acá han cambiado las cosas de una manera inexplicable. Yo oigo los comentarios de los hermanos que tienen más tiempo allí, dicen: oye, esto no está en la Biblia, oye, ¿qué le está pasando al pastor? Oye, ¿por qué dijo eso? Eso no dice la Biblia, eso ya raya en herejía. Y yo oigo todo, dice, pero hermano, dice, pastor, y esta es la razón de mi correo, dice, el acabose fue que el domingo pasado, o sea, hoy, hace 8 días, fue cumpleaños del pastor. Pues todos cumplimos años, ¿no? ¿Usted cumple años? Yo también. Y aquel pastor cumplió años. Pero cuando va a iniciar la reunión de esa iglesia, se sube uno y dice: hermanos, quiero comunicarles que hoy es el cumpleaños del pastor. Entonces vamos a festejar al pastor. Bueno, ¿tiene algo de malo hacerle un pastelito al pastor? Pues no. Pero ¿qué pasó en esa reunión? Dice el maestro de ceremonias: fórmense, hagan una fila aquí y acá, y van a pasar todos, y públicamente van a bendecir al pastor. Dice: pastores, número 1, no hubo alabanza ni adoración. Número 2, no hubo predicación. Escúchame bien, quitar la adoración que merece el único que la merece, y luego quitar eso, y luego anular y quitar y dejar allá afuera la palabra que es Dios hablándonos, para reconocer y darle homenaje al pastor. No inventen, hermanos. Pero ahí no acabó el asunto. El asunto se puso peor, dice la hermana. Agarraban el micrófono los hermanitos, y los hermanitos, pues, algunos son bien inocentes y se pasan. Dice: pastor, usted es una bendición, yo no sé qué sería de mí sin usted, que Dios lo bendiga. Y lo otro: ay, pastor, mire, la verdad, por usted soy salvo. Ay, pastor, ay, yo no sé qué, si usted un día se fuera de la congregación, ay, quién sabe qué sería de nuestra iglesia. Usted, y lo empezaron a adular, y ya lo coronaron. Le besaron las manos, le besaron los pies, y él consintió todo. Bueno, decimos que las reliquias de Juan Pablo y que allá se le postran los ignorantes, ¿será nomás allá afuera? Honren al Hijo, hermanos, pero no al Hijo como tú y como yo.
¿Entiende? No, ese no es el concepto. Cuando dice honren al Hijo, ¿a cuál Hijo? Al Hijo de Dios. A ese bésale la mano y bésale el anillo real que trae. A ese póstratele a sus pies. Pero al hombre, hermanos, al hombre jamás. Al hombre jamás. Y los cristianos no saben diferenciar en la honra y el respeto que se le da a un ministro. No lo saben diferenciar y se vuelcan en su ignorancia y empiezan a honrar al hombre. Y Dios, mis queridos hermanos, se enoja. En esta congregación tenemos la firme convicción desde el principio, y por la gracia de Dios esperamos seguir hasta el final, de que en este lugar la gloria es para el Señor. No son palabras, Dios lo sabe, no son palabrería lo que estoy diciendo. Ustedes juzgarán si se le da gloria a Dios aquí o no. Por lo que se canta, por lo que se dice, por lo que se enseña, por lo que se vive. Júzguelo usted. Pero aquí no vamos a permitir esas cosas. Ay, después de cantar, el cantante cristiano se le arremolina y la gente, dame tu autógrafo, dame tu autógrafo. Y hablamos de los que andan detrás de las reliquias de Juan Pablo II. Ay, pastor, entonces la foto que tengo allí. Bueno, ¿para qué quieres la foto del cantante cristiano de moda ahí en tu, que es el que vela tu sueño o qué? Hermanos, por favor, honremos al Hijo. Yo no quiero que Dios se enoje contra esta iglesia. Y déjame decirle, esa iglesia de donde el pastor aceptó eso, Dios está enojado y le va a llamar. A ver, ven para acá. Ven para acá. ¿Qué hiciste? Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie, por favor. Y también los que ven en la televisión. Pero hay un elemento aquí que un pastor puede estar ubicado y no recibir ese tipo de cosas. Pero hay algo que un pastor así no puede hacer. Hay algo que no puede hacer. Por ejemplo, yo tengo el concepto bien definido. A veces la gente me manda correos y me dice, pastor, ha sido una bendición. Yo quiero ir a Guadalajara, yo vivo en Sudamérica. Yo quiero ir a Guadalajara y sentarme allí para contemplarlo y verlo en persona. Así me dicen. Y había de ver lo que les respondo. Les digo, no vengas. Así les digo. A otros ni les contesto. Y luego, se ofendió por lo que le dije. Yo no me ofendí por lo que me dijiste. El ofendido, ni cuenta te das quién es, cuate. Y decimos de los de afuera, pero de los de adentro, ¿qué? Y hay algo que no puede controlar un pastor o un ministro de Dios, que es esto. Él puede estar bien ubicado, pero la gente allá afuera hace sus becerros de oro. ¿Eso cómo controlarlo? Por eso, el yugo de estar cerca de Dios. Mantente cerca de Dios. Sométete al gobierno de Dios, sométete a su palabra y tú verás cómo todo se te aclara. Y caminas con Dios, y sirves a Dios, y honras a Dios. Y al ministro lo respetas, sí, oras por él, lo honras, pero hasta allí. Porque la amonestación de Dios es clara y final. Honrad al Hijo. Bésale la mano a Él, póstrate ante Él, besa sus pies para que no se enoje y perezcáis en el camino. Fíjate las consecuencias. Pues se inflama de pronto su ira. Pero bienaventurados todos, dice el final del Salmo 2, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados en el día de la ira, los que confiando en Cristo, aceptando su yugo, hicieron de Dios su refugio. ¿Para qué sirve un refugio? Contra la inclemencia, la guerra allá afuera, la destrucción allá afuera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que habita al abrigo del pastor. Que Dios los libre de que alguno
se vaya sobre de esa línea. No. Aquí Jesús es el Señor de señores. Él fue el que pagó por ti, por mí en la cruz. Yo no pagué, es más, yo no daría ni un centavo por ti. Para que te cale, para que de una vez se te caiga el becerro. Para mí, así en términos humanos, tú no vales nada. ¿Les dolió? Ahí les va otra, para que así ya de plano digan, ¿y este tipo qué se cree? Pues sí, para que ya dejes de tus cosas y mires al de arriba. ¿Cuántos le dan gloria al de arriba? Al de acá, a los de abajo, bueno. Pues yo respeto a los ministros, a los pastores. Pregúntenles a los pastores aquí. Yo los respeto, pero hasta ahí. Y ellos me respetan. Yo siento que ellos me respetan, pero no me andan besando los pies, porque se enoja el de arriba. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra es viva, Señor. Siempre, siempre nos amonesta, nos corrige, endereza nuestros pasos. Los rebeldes se amotinan, piensan cosas vanas, se levantan contra ti, Señor, y contra Cristo. Echan de ti sus ligaduras, rompen tus cuerdas, aquello que los une a ti. Pero tú te reirás y terminarás burlándote de ellos, Señor. Padre, que no seamos de esos de los que te burlas. Porque en tu furor serán turbados, Señor. Pero habitará en paz, justificado por la fe. Vivirá aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que somete su voluntad, sus sueños, sus anhelos al Rey, al gobierno del Rey, porque conocemos el decreto. El decreto es que Jesús es el Señor, es el Rey sobre Sión, sobre la iglesia, es el dueño, es el Señor. Ese es el decreto, y Él es el dueño de todo. Por eso, Señor, aceptamos y admitimos la amonestación con prudencia. La aceptamos, Señor. Te servimos con temor y temblor, y honramos al Hijo, a Jesús, para que no se inflame tu ira, Señor. Jesús, recibe todo nuestro reconocimiento. Reconocemos que por nosotros mismos no somos nada, Señor. Sin poder, sin fuerza, ni para salvarnos, ni para arreglar los problemas del mundo. Pero nosotros descansamos bajo tu abrigo, tu amparo, bajo la sombra de la cruz. Gracias, Jesús, por tu sangre, Señor. Reconocemos tu señorío, confesamos que eres el Señor, que gobiernas nuestras vidas, pero queremos demostrarlo con la manera en que vivimos afuera, no solo profesando verbalmente, sino con nuestra vida. Jesús, recibe toda nuestra honra, Señor. Te honramos, te reconocemos, besamos tus pies, Señor, y nos rendimos a ti. Recíbela, Señor, la adoración. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.